Antes de comenzar esta increíble historia real de una maestra que murió y resucitó después de 3 días, si crees que los milagros de Dios siguen ocurriendo hoy, demuéstralo dando me gusta ahora mismo. Si es tu primera vez aquí, suscríbete y activa la campanita porque compartimos testimonios reales que restauran la fe y prueban que el cielo existe. Comparte este video con alguien que necesite recordar que la muerte no es el final, sino el comienzo de algo mucho más hermoso. Ahora prepárate para conocer el testimonio de Valentina que conmocionó al mundo entero. Estuvo muerta 72 horas. Lo que vio del otro lado te dejará sin palabras. El sol de la mañana se filtraba por las ventanas del aula de 2º grado en la escuela primaria Benito Juárez de Guadalajara, mientras Valentina Herrera explicaba las tablas de multiplicar a sus 28 estudiantes. A los 29 años, llevaba 5 años dedicada a la enseñanza y cada día encontraba nueva inspiración en los rostros curiosos de los niños que la miraban con admiración. Maestra Vale, ¿por qué 2 por 2 es 4? Preguntó Sofía, una niña de 8 años con coletas despeinadas y una sonrisa que siempre iluminaba el salón. Porque cuando tienes 2 grupos de 2 cosas, al contarlas todas juntas, tienes 4, explicó Valentina con paciencia, dibujando círculos en el pizarrón para visualizar el concepto. Valentina había comenzado el día sintiéndose ligeramente mareada, pero lo atribuyó a la gripe que había estado circulando por la escuela. Esa mañana había tomado un antibiótico que le había recetado su médico familiar para combatir una infección de garganta. Niños, saquen sus cuadernos y copien estos ejercicios, instruyó, volteándose hacia el pizarrón para escribir los problemas matemáticos. Mientras escribía, Valentina sintió una extraña sensación de hormigueo en sus manos. El marcador se le resbaló de los dedos y cayó al suelo con un ruido que resonó por toda el aula. Maestra Vale, ¿está bien?, preguntó Miguel, un niño observador que siempre se preocupaba por sus compañeros y maestros. Valentina se agachó para recoger el marcador, pero al incorporarse, el mundo comenzó a dar vueltas violentamente. Sus labios se entumecieron y su respiración se volvió laboriosa. «Niños, niños, quédense en sus lugares», logró decir con voz entrecortada antes de colapsar frente al escritorio. Los gritos de los niños llenaron el aula mientras Valentina convulsionaba en el piso, su rostro tornándose azul por la falta de oxígeno. El pequeño Miguel corrió hacia la puerta gritando: «¡Auxilio! La maestra se está muriendo». La directora, María Elena Vázquez, llegó corriendo junto con otros maestros. Inmediatamente llamaron al 911 mientras intentaban mantener a Valentina consciente. «Valentina, ¿me escuchas? Quédate con nosotros», repetía la directora, pero los ojos de Valentina se habían puesto en blanco y su cuerpo había dejado de responder. Los paramédicos llegaron en 8 minutos, que parecieron eternos. Mientras trabajaban frenéticamente para estabilizarla, uno de ellos murmuró algo que heló la sangre de todos los presentes. «Está en paro cardíaco. No tiene pulso». En la ambulancia, camino al Hospital Civil de Guadalajara, Valentina fue declarada en estado crítico. Su corazón se había detenido completamente debido a un shock anafiláctico severo causado por una reacción alérgica al antibiótico. Lo que nadie sabía en ese momento era que Valentina Herrera estaba a punto de emprender el viaje más extraordinario de su vida, uno que la llevaría más allá de las fronteras de la vida y la muerte, un viaje que cambiaría para siempre su comprensión de la existencia y que pronto conmocionaría a todo México. En la sala de emergencias del Hospital Civil de Guadalajara, el equipo médico luchaba desesperadamente por salvar la vida de Valentina. El doctor Roberto Mendoza, jefe del servicio de urgencias, dirigía los esfuerzos de reanimación con la precisión de quien había enfrentado miles de casos críticos. «Lleva 15 minutos sin pulso», anunció la enfermera Patricia mientras monitoreaba los signos vitales.
Presión arterial, 0. Actividad cardíaca, ninguna. Continúen con la RCP. Preparen otra dosis de epinefrina, ordenó el doctor Mendoza, aunque en su interior comenzaba a perder la esperanza. Después de 15 minutos de paro cardíaco, las posibilidades de recuperación sin daño cerebral eran prácticamente nulas. Los padres de Valentina, don Aurelio y doña Carmen, habían llegado corriendo desde su casa en la colonia americana. A través del cristal de la sala de emergencias, veían cómo los médicos presionaban rítmicamente el pecho de su hija mientras las máquinas emitían sonidos alarmantes. «Virgen de Zapopan, por favor no me quites a mi niña», suplicaba doña Carmen entre lágrimas, aferrándose al rosario que siempre llevaba consigo. 30 minutos sin respuesta, informó otra enfermera. «Doctor Mendoza, ¿continuamos?». El protocolo médico era claro. Después de 30 minutos de reanimación cardiopulmonar sin respuesta, se consideraba que el paciente había fallecido. Pero algo en el interior del doctor Mendoza le decía que siguiera intentando. 10 minutos más, decidió, aunque sabía que era más esperanza que ciencia médica. En el aula de la escuela primaria Benito Juárez, los niños de segundo grado habían sido trasladados a la biblioteca mientras sus padres llegaban a recogerlos. Sofía, la niña que había hecho la pregunta sobre las tablas de multiplicar, lloraba inconsolablemente. ¿La maestra Vale va a estar bien?, preguntaba una y otra vez. Miguel, el niño observador, sostenía el marcador que Valentina había dejado caer. Mi mamá dice que cuando alguien está muy enfermo hay que rezar mucho. Vamos a rezar por la maestra Vale. Los 28 niños se tomaron de las manos en círculo y comenzaron a recitar la oración que Valentina les había enseñado al inicio del año escolar. Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. De vuelta en el hospital, habían transcurrido 45 minutos desde el inicio de la reanimación. Las máquinas seguían mostrando una línea plana. El doctor Mendoza miró el reloj en la pared. 11:47 AM. «Es suficiente», murmuró con voz quebrada. Hora de fallecimiento, 11:47 AM del día 15 de octubre. Las enfermeras dejaron de presionar el pecho de Valentina. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto únicamente por los sollozos de doña Carmen desde el pasillo. «Preparen el cuerpo para traslado a la morgue», ordenó el doctor Mendoza, quitándose los guantes con resignación. En 20 años de medicina, nunca se acostumbraba a perder un paciente tan joven. 2 horas después, el cuerpo de Valentina Herrera fue trasladado a la morgue del hospital, donde sería preparado para los procedimientos post-mortem. Sus padres firmaron los documentos de defunción con manos temblorosas. Lo que nadie en el hospital civil sabía era que mientras declaraban muerta a Valentina, ella estaba experimentando algo completamente extraordinario. Su conciencia había comenzado un viaje que desafiaría todo lo que la ciencia médica conocía sobre la vida y la muerte. Mientras el cuerpo de Valentina reposaba en la fría mesa de la morgue del hospital civil, cubierto por una sábana blanca, ella experimentaba algo que jamás había imaginado posible. Su conciencia había sido separada de su forma física y se encontraba observando toda la escena desde arriba. Podía ver a sus padres llorando en el pasillo, podía escuchar las conversaciones de los médicos, pero no podía comunicarse con ellos. Era como si fuera un espíritu invisible flotando por el hospital. «¿Qué me está pasando?», se preguntó Valentina, pero su voz no emitía sonido alguno. Repentinamente sintió como si fuera jalada hacia arriba a una velocidad increíble. El hospital se hizo cada vez más pequeño hasta que toda la ciudad de Guadalajara se veía como un mapa diminuto debajo de ella. La siguiente sensación fue la de atravesar lo que parecía un túnel de luz brillante. No era una luz que lastimara sus ojos, sino una luminosidad cálida y acogedora que la llenaba de paz indescriptible. Al final del túnel, Valentina se encontró en un lugar que no tenía comparación con nada terrenal.
Era como un jardín infinito lleno de flores de colores imposibles, con una melodía celestial que parecía emanar del aire mismo. «Valentina, hija mía», escuchó una voz detrás de ella. Al voltearse, vio a una figura vestida de blanco que irradiaba amor puro. Aunque nunca había visto su rostro físicamente, supo inmediatamente quién era. «Jesús». «Señor, estoy muerta», preguntó sorprendida de poder hablar en este lugar. «Tu cuerpo físico ha dejado de funcionar temporalmente, pero tu alma está más viva que nunca», respondió Jesús con una sonrisa que llenó a Valentina de gozo inexplicable. «¿Significa que me voy a quedar aquí? Todavía no es tu tiempo, Valentina. Tengo una misión especial para ti en la tierra». Jesús la guió por el jardín celestial, mostrándole paisajes de belleza indescriptible. Había ríos de agua cristalina, árboles que parecían estar hechos de luz y un cielo que cambiaba de colores como un arco iris eterno. «Quiero mostrarte algo», dijo Jesús, extendiendo su mano hacia ella. Al tocar su mano, Valentina fue transportada a visiones del futuro. Vio a sus estudiantes creciendo, graduándose, convirtiéndose en doctores, maestros y líderes. Vio especialmente a Sofía, la niña de las coletas, convertida en una adulta que ayudaba a niños necesitados. «Cada vida que tocas como maestra tiene un propósito eterno», explicó Jesús. «Pero ahora necesito que regreses para contar lo que has visto aquí». «¿Regresar? ¿Pero cómo? Los doctores dijeron que estoy muerta». «La muerte no tiene poder sobre aquellos que son llamados según mi propósito. Tu testimonio ayudará a miles de personas a entender que la muerte no es el final, sino el comienzo de algo mucho más grande». Jesús entonces le mostró una visión que la dejó sin aliento. Vio su propio cuerpo en la morgue, vio a sus padres llorando, vio a sus estudiantes rezando por ella en la escuela. «Es hora de regresar, Valentina, pero recuerda todo lo que has visto aquí. Tu testimonio cambiará vidas». «¿Cuándo regresaré?» «Al tercer día, así como yo resucité al tercer día». Mientras la paz celestial la envolvía una última vez, Valentina sintió como si fuera jalada nuevamente hacia abajo, alejándose del paraíso y dirigiéndose de vuelta a la realidad fría y dolorosa de la tierra. Pero llevaba consigo una misión que cambiaría todo. En la morgue del Hospital Civil de Guadalajara, el cuerpo de Valentina permanecía inmóvil bajo la sábana blanca que cubría su rostro pálido. Las 48 horas habían pasado como una pesadilla para su familia, quienes no podían aceptar que su hija, hermana y maestra querida hubiera partido tan repentinamente. La noticia de la muerte de Valentina se había extendido rápidamente por la comunidad. En la escuela primaria Benito Juárez, los niños de segundo grado habían creado un altar improvisado en su aula con flores, dibujos y cartas de despedida. «Maestra Vale, le prometo que voy a estudiar mucho las tablas de multiplicar», había escrito Sofía en una carta decorada con corazones y flores. «Espero verla en el cielo cuando sea muy viejita». Miguel había dibujado a Valentina rodeada de ángeles, con las palabras «la mejor maestra del mundo», escritas con crayones de colores. En la casa familiar de la colonia americana, don Aurelio y doña Carmen recibían el pésame de parientes y vecinos. La sala estaba llena de flores y fotografías de Valentina desde su infancia hasta su graduación como maestra. «Era tan joven, tan llena de vida», comentaba la tía Esperanza mientras servía café a los visitantes. «¿Por qué Dios se la llevó tan pronto?». Doña Carmen, con los ojos hinchados de tanto llorar, sostenía entre sus manos el último proyecto que Valentina había preparado para sus estudiantes, un cuento ilustrado sobre la importancia de ser amables con los demás. «Mi niña siempre decía que los niños eran su mayor bendición», murmuró. «Decía que cada día en el salón de clases era como tocar el cielo». El padre Miguel, párroco de la iglesia de San José, donde la familia asistía desde generaciones, había llegado para ofrecer consuelo espiritual y discutir los arreglos para el funeral. «Hermana Carmen», dijo el sacerdote con voz suave,
Valentina está ahora en los brazos del Señor. Su partida es dolorosa para nosotros, pero ella está en paz eterna. Padre, no entiendo por qué tuvo que pasar esto. Valentina era tan buena, ayudaba a todos, nunca le hizo mal a nadie. Los caminos de Dios son misteriosos, hermana. A veces Él llama a sus ángeles más jóvenes para que trabajen desde el cielo. En el hospital, el doctor Mendoza no podía quitarse de la mente la imagen de Valentina colapsando después de 45 minutos de reanimación fallida. Había revisado el caso médico una docena de veces, buscando algo que hubiera podido hacer diferente. «Doctor», le dijo la enfermera Patricia, «la familia quiere saber cuándo pueden realizar el funeral. Ya terminaron todos los procedimientos». «Sí, pueden proceder. El patólogo realizará la autopsia mañana en la mañana para determinar la causa exacta de la reacción alérgica y después podrán llevarse el cuerpo». Lo que el doctor Mendoza no sabía era que al día siguiente sería testigo del evento más extraordinario de su carrera médica. En la escuela, la directora María Elena había organizado una misa especial en memoria de Valentina para el próximo día. Los 28 estudiantes de segundo grado habían insistido en asistir todos juntos. La maestra Vale siempre nos decía que cuando alguien que amamos se va al cielo, debemos rezar mucho para que esté feliz allá arriba, había dicho Miguel a sus compañeros. Mientras la segunda noche caía sobre Guadalajara, la familia Herrera se preparaba para lo que sería su último adiós a Valentina. Habían programado el funeral para el día siguiente por la tarde, después de la autopsia, pero Dios tenía otros planes que nadie podía imaginar. Era la madrugada del tercer día cuando el doctor Ramírez, patólogo forense del Hospital Civil, llegó temprano para realizar la autopsia de Valentina Herrera. El protocolo exigía que todos los casos de muerte súbita en personas jóvenes fueran examinados minuciosamente para determinar la causa exacta del fallecimiento. Caso número 847, murmuró mientras revisaba el expediente. Valentina Herrera, 29 años, maestra de primaria. Causa probable: shock anafiláctico por reacción alérgica severa. La morgue del hospital estaba silenciosa a las 6:30 am. Solo el zumbido de los refrigeradores donde se conservaban los cuerpos rompía el silencio sepulcral del lugar. El doctor Ramírez se preparó meticulosamente, colocándose la bata, los guantes y revisando sus instrumentos. Cuando retiró la sábana del rostro de Valentina, se detuvo un momento. Incluso después de 72 horas, su cara conservaba una expresión de paz que le resultaba inusual en casos de muerte traumática. «Qué extraño», murmuró. «No presenta los signos típicos de rigidez cadavérica». Mientras preparaba el primer corte, algo completamente inesperado sucedió. Los párpados de Valentina se movieron ligeramente. El doctor Ramírez se quedó paralizado, pensando que había sido su imaginación. Pero entonces vio algo que lo hizo retroceder con terror. El pecho de Valentina se elevó en una respiración profunda. «¡Dios mío!», gritó, dejando caer el bisturí que resonó contra el suelo de mármol. En ese momento, Valentina abrió los ojos completamente y se incorporó en la mesa de autopsias, mirando alrededor con confusión, pero completamente consciente. ¿Dónde estoy?», preguntó con voz ronca pero clara. El doctor Ramírez, con 25 años de experiencia en medicina forense y habiendo visto miles de cadáveres, jamás había presenciado algo así. Sus manos temblaban mientras retrocedía hacia la pared. Usted está muerta. Lleva 3 días muerta. Esto es imposible». Valentina miró a su alrededor, reconociendo gradualmente que estaba en una morgue. Los recuerdos de su experiencia celestial comenzaron a regresar vívidamente a su mente. «Doctor, necesito hablar con mi familia. Y necesito contarle a todo el mundo lo que vi». «¡Enfermera! ¡Enfermera! ¡Vengan rápido!», gritó el doctor Ramírez por el intercomunicador, su voz quebrándose por la incredulidad. En menos de 5 minutos, la morgue se llenó de personal médico. El doctor Mendoza,
quien había declarado muerta a Valentina 3 días antes, llegó corriendo al escuchar los gritos desesperados. Al ver a Valentina sentada en la mesa de autopsias, hablando coherentemente y con signos vitales completamente normales, el doctor Mendoza sintió que todo lo que había aprendido en medicina se desmoronaba. «Valentina, ¿me recuerda? Soy el doctor Mendoza. Usted tuvo un paro cardíaco hace 3 días. Sí, doctor, lo recuerdo. Pero tengo que contarle algo increíble. Estuve en el cielo. Vi a Jesús. Él me envió de regreso con un mensaje». Las enfermeras se persignaron al escuchar estas palabras. En el hospital comenzó a correr la noticia como fuego. La maestra que había estado muerta por 3 días había regresado a la vida. «Doctor», susurró la enfermera Patricia, «esto es un milagro, es la resurrección». Mientras conectaban a Valentina a monitores para verificar sus signos vitales, todos los resultados mostraban a una persona completamente sana y funcional. No había explicación médica para lo que estaban presenciando. Valentina había regresado de la muerte, exactamente como Jesús le había prometido. La noticia se extendió por todo el hospital civil como un rayo. En menos de 1 hora, médicos, enfermeras, administradores e incluso personal de limpieza se congregaron en los pasillos cercanos a la morgue para presenciar lo que muchos estaban llamando un milagro. El doctor Mendoza, aún en shock, ordenó inmediatamente una batería completa de exámenes. «Quiero electrocardiograma, resonancia magnética, análisis de sangre, todo. Necesito entender qué está pasando aquí». Mientras trasladaban a Valentina a una habitación de cuidados intensivos, ella insistía en hablar con su familia y contar su experiencia. «Doctor, vi cosas que cambiaron mi vida para siempre. Vi el cielo, hablé con Jesús. Él me mostró el futuro de mis estudiantes y me dijo que regresara para dar testimonio. Valentina, es posible que haya tenido alucinaciones debido a la falta de oxígeno en el cerebro», explicó el doctor Mendoza, tratando de mantener su racionalidad médica. «No fueron alucinaciones, era más real que esta conversación que estamos teniendo ahora». En la casa de la familia Herrera, don Aurelio recibió la llamada más extraordinaria de su vida. «Señor Herrera, habla el doctor Mendoza del Hospital Civil. Necesita venir inmediatamente. Es sobre su hija Valentina». «Doctor, ya hablamos ayer. El funeral es esta tarde». «Señor, su hija está viva. Despertó hace 2 horas en la morgue. Está completamente consciente y pidiendo por ustedes». Don Aurelio dejó caer el teléfono. Doña Carmen, que estaba arreglando flores para el funeral, corrió hacia él al ver su expresión de shock total. «¿Qué pasó, Aurelio?» «Carmen, dicen que Valentina está viva». La pareja corrió hacia el hospital como nunca habían corrido en sus vidas, sin poder creer lo que habían escuchado. En el camino, doña Carmen rezaba el rosario con una intensidad desesperada. En la escuela primaria Benito Juárez, la directora María Elena había comenzado a preparar a los niños para asistir al funeral de su maestra cuando su teléfono sonó. «Directora Vázquez, soy la hermana de Valentina Herrera. No van a creer lo que voy a decirles». 15 minutos después, María Elena entró al aula de 2º grado, donde los 28 estudiantes esperaban con sus mejores ropas para despedir a su maestra. «Niños», dijo con voz temblorosa, «tengo que darles la noticia más increíble de mi vida. Su maestra Valentina está viva, acaba de despertar en el hospital». Sofía fue la primera en reaccionar. Sabía que nuestras oraciones iban a funcionar. Miguel se puso de pie emocionado. Los ángeles la trajeron de vuelta. En el hospital, cuando don Aurelio y doña Carmen entraron a la habitación y vieron a su hija sentada en la cama, hablando normalmente con las enfermeras, colapsaron de rodillas llorando. «Mi niña, mi bebé», gritaba doña Carmen abrazando a Valentina como si nunca la fuera a soltar. «Mami, papi, tengo tanto que contarles. Estuve en el lugar más hermoso que puedan imaginar.
Vi a Jesús y él me explicó que tengo una misión muy importante. Los resultados médicos comenzaron a llegar durante la tarde y todos mostraban lo mismo. Valentina estaba en perfecto estado de salud. No había daño cerebral, no había secuelas del paro cardíaco, no había explicación médica para su muerte y menos para su resurrección. Esto desafía toda lógica médica, murmuró el doctor Mendoza revisando los estudios. Según nuestros registros, esta mujer estuvo clínicamente muerta por 72 horas. Esa noche, la historia comenzó a filtrarse a los medios locales. Para la mañana siguiente, Valentina Herrera se habría convertido en la mujer más famosa de México. Su regreso de la muerte era solo el comienzo de algo mucho más grande. Al cuarto día, la habitación de Valentina en el Hospital Civil se había convertido en el lugar más visitado de Guadalajara. Reporteros de Televisa, TV Azteca y medios internacionales se agolpaban en los pasillos, mientras cientos de personas llegaban buscando conocer a la mujer que regresó del cielo. Señorita Herrera, preguntó Carmen Aristegui durante una entrevista exclusiva, describa exactamente lo que experimentó durante esas 72 horas. Valentina, sentada en su cama de hospital con una serenidad que irradiaba paz, comenzó su testimonio que sería visto por millones de mexicanos. Carmen, estuve en el cielo. No fue un sueño ni una alucinación. Era más real que todo lo que he vivido en la tierra. Vi jardines de belleza indescriptible, escuché música celestial y lo más importante, hablé directamente con Jesucristo. ¿Qué le dijo Jesús? Me mostró el propósito de mi vida. Me enseñó que cada niño que he tocado como maestra tiene un destino especial. Me mostró el futuro de mis estudiantes. Sofía será doctora y ayudará a niños enfermos. Miguel será sacerdote y llevará esperanza a los necesitados. En todo México, las familias se reunían frente a los televisores para escuchar el testimonio de Valentina. En cantinas, oficinas y hogares, la conversación se centraba en una sola pregunta. ¿Era posible que realmente hubiera visitado el cielo? El doctor Mendoza había sido entrevistado por múltiples medios, confirmando los hechos médicos. Puedo certificar que Valentina Herrera estuvo clínicamente muerta por 72 horas. No había actividad cardíaca, cerebral ni respiratoria. Según toda lógica médica, esto es imposible. En la escuela primaria Benito Juárez, los 28 estudiantes de segundo grado se habían convertido en celebridades menores. Reporteros entrevistaban a Sofía y Miguel sobre su maestra milagrosa. La maestra Vale siempre nos decía que Jesús nos ama mucho, explicó Sofía a las cámaras. Ahora sabemos que es verdad porque Él la mandó de regreso para enseñarnos. Pero no todos creían en el milagro. El doctor Patricio Ramírez, director del Colegio Médico de Jalisco, había declarado públicamente: debe haber una explicación científica, posiblemente un error en el diagnóstico inicial de muerte. Esta controversia llevó a una investigación exhaustiva. Un panel de 5 médicos forenses revisó todos los documentos, videos de seguridad del hospital y testimonios del personal. Su conclusión fue unánime. Valentina Herrera había estado muerta durante 72 horas y había regresado a la vida sin explicación médica. Lo que más me impresiona, confesó Valentina durante otra entrevista, es el mensaje que Jesús me dio para México. Me dijo que nuestro país está atravesando una crisis espiritual, pero que Él no ha abandonado a su pueblo. Las iglesias de todo México comenzaron a reportar aumentos dramáticos en la asistencia. La Basílica de Guadalupe registró el mayor número de visitantes en una semana desde las apariciones originales. El Vaticano envió al cardenal Giuseppe Bertello para investigar oficialmente lo que estaban llamando el milagro de Guadalajara. Hermana Valentina, le dijo el cardenal durante su visita privada, la Iglesia debe ser muy cuidadosa con estos eventos. Está dispuesta a someterse a todos los exámenes necesarios. Por supuesto, Eminencia, no tengo nada que ocultar. Lo que viví fue real
Y si puede ayudar a que más personas encuentren a Dios, estoy dispuesta a todo. Mientras tanto, en su casa en la colonia americana, don Aurelio y doña Carmen habían transformado su sala en un altar donde recibían a cientos de peregrinos diarios que venían a orar y buscar sanación. Mi hija siempre fue especial, le decía doña Carmen a los visitantes, pero ahora entiendo que Dios la eligió para algo muy grande. Lo que nadie anticipaba era que el testimonio de Valentina estaba a punto de desencadenar una transformación espiritual que cambiaría la historia moderna de México. Su regreso del cielo era solo el comienzo de milagros aún más extraordinarios. 3 semanas después de su resurrección, Valentina había regresado a su aula en la escuela primaria Benito Juárez, pero ya nada era igual. Los 28 estudiantes la miraban con una mezcla de amor y asombro, sabiendo que su maestra había estado literalmente en el cielo. «Maestra Vale», preguntó Miguel durante la clase de matemáticas, ¿en el cielo también hay escuelas? Valentina sonrió con la misma calidez de siempre, pero ahora había algo diferente en sus ojos, una luz que no estaba antes. «Miguel, en el cielo no necesitamos aprender porque allá ya sabemos todo, pero aquí en la tierra, cada cosa que aprendemos nos prepara para ser mejores personas». Sofía levantó la mano. «¿Es verdad que me vio siendo doctora?» «Sí, mi amor, te vi ayudando a muchos niños enfermos. Por eso es importante que estudies mucho y siempre tengas un corazón bondadoso». El fenómeno Valentina Herrera había trascendido las fronteras mexicanas. CNN, BBC y medios internacionales habían cubierto su historia. El Papa Francisco había mencionado su caso durante una audiencia general en el Vaticano. «En estos tiempos difíciles», había dicho el Santo Padre, «Dios nos envía signos de esperanza. La historia de nuestra hermana Valentina en México nos recuerda que la muerte no es el final, sino el comienzo de la verdadera vida». En México, los efectos de su testimonio eran tangibles. Las estadísticas de criminalidad habían bajado 15% en Jalisco. Los centros de rehabilitación reportaban un aumento del 300% en personas buscando ayuda voluntariamente. «La gente está cambiando», declaró el gobernador de Jalisco durante una conferencia de prensa. El testimonio de la maestra Valentina ha tocado algo profundo en el alma de nuestro pueblo. Pero quizás el cambio más notable ocurrió en el Hospital Civil, donde Valentina regresaba semanalmente para compartir su testimonio con pacientes terminales. «Doctora Martínez», le dijo a una oncóloga, «no tema hablarles a sus pacientes sobre la posibilidad de la vida eterna. Durante mi experiencia, Jesús me mostró que la muerte física no es el fin». Los pacientes de cáncer comenzaron a reportar menor ansiedad y mayor paz después de escuchar a Valentina. Algunos experimentaron mejorías médicas inexplicables. Don Roberto Vega, un hombre de 65 años con cáncer terminal, había recibido 6 meses de vida. Después de hablar con Valentina, sus tumores comenzaron a reducirse. «No sé cómo explicarlo científicamente», admitió su oncólogo, «pero desde que habló con Valentina, su cuerpo ha respondido de manera extraordinaria al tratamiento». El doctor Mendoza, quien había declarado muerta a Valentina, se había convertido en uno de sus defensores más firmes. «He visto cosas en las últimas semanas que no puedo explicar con mi formación médica», confesó durante una entrevista. Pacientes desahuciados que mejoran después de hablar con Valentina, familias reconciliándose, adictos dejando las drogas. Hay algo poderoso en su presencia. La investigación oficial del Vaticano había concluido después de meses de análisis. El cardenal Bertello regresó a Roma con un informe que calificaba el caso de Valentina como un evento sobrenatural auténtico sin explicación científica conocida. La Iglesia reconoce oficialmente que Valentina Herrera experimentó lo que puede ser calificado como un milagro de resurrección, anunció en una conferencia de prensa global. En su aula, Valentina continuaba enseñando matemáticas, español y ciencias,
Pero ahora también enseñaba algo más, que el amor de Dios es real, que la muerte no es el final y que cada vida tiene un propósito eterno. Niños, les decía a sus estudiantes cada mañana, recuerden que ustedes son especiales para Dios. Él tiene planes maravillosos para cada uno de ustedes. Miguel y Sofía, ahora con 9 años, habían comenzado a mostrar signos de los destinos que Valentina había visto en el cielo. Miguel ayudaba a niños nuevos a integrarse en la escuela, mientras Sofía cuidaba a compañeros que se lastimaban en el recreo. El milagro de Valentina había plantado semillas de transformación que continuarían creciendo durante generaciones. Su muerte y resurrección habían cambiado no solo su vida, sino el alma de una nación entera. Un año después de su resurrección, Valentina Herrera se había convertido en la figura religiosa más influyente de México desde la Virgen de Guadalupe. Su pequeña aula en la escuela primaria Benito Juárez había sido designada como sitio de peregrinación nacional, aunque ella insistía en continuar enseñando allí. No soy santa ni especial, repetía Valentina a los miles de visitantes que llegaban semanalmente. Solo soy una maestra que Dios usó para recordarnos que su amor es real y que la vida eterna existe. El impacto de su testimonio había generado cambios profundos en la sociedad mexicana. El efecto Valentina, como lo llamaban los sociólogos, había transformado comunidades enteras. En Ciudad de México, el presidente había creado el Programa Esperanza Nacional, inspirado directamente por el mensaje de Valentina sobre el propósito divino de cada vida. Miles de jóvenes en situación de riesgo habían encontrado dirección y esperanza. La maestra Valentina nos enseñó que cada mexicano tiene un destino especial, declaró el presidente durante el primer aniversario de su resurrección. Su testimonio nos ha unido como nación y nos ha recordado nuestras raíces espirituales. En Guadalajara, la Fundación Cielo en la Tierra que Valentina había establecido operaba ya 50 centros de ayuda en todo el país. Cada centro ofrecía educación gratuita, atención médica y consejería espiritual. Mi experiencia en el cielo me mostró que Dios se preocupa especialmente por los más necesitados, explicaba Valentina durante la inauguración del centro número 50. Estos centros son pequeños pedazos del cielo aquí en la tierra. Sus antiguos estudiantes, ahora de 10 años, se habían convertido en pequeños evangelistas en sus propias familias y comunidades. Miguel, tal como Valentina había visto en su visión celestial, mostraba una inclinación natural hacia ayudar a otros. Había organizado grupos de oración en la escuela y ya hablaba de su deseo de ser sacerdote. La maestra Vale me enseñó que Jesús me ama mucho, le decía Miguel a otros niños. Y cuando alguien te ama tanto, tú quieres amar a otros también. Sofía había comenzado a demostrar un talento excepcional para las ciencias y una compasión natural hacia los enfermos. Visitaba regularmente el Hospital Civil para llevar dibujos a los niños pacientes. Quiero ser doctora para ayudar a que los niños no tengan dolor, declaraba Sofía con la determinación que Valentina había visto en su visión del futuro. El doctor Mendoza había documentado más de 200 casos de sanaciones extraordinarias relacionadas con la intercesión de Valentina. Pacientes con cáncer terminal que entraban en remisión después de hablar con ella, adictos que dejaban las drogas instantáneamente, familias destrozadas que se reconciliaban. Desde el punto de vista médico, no puedo explicar lo que estoy viendo, admitía el doctor Mendoza en conferencias médicas internacionales. Pero como ser humano, no puedo negar que hay una fuerza sobrenatural trabajando a través de Valentina. La investigación del Vaticano había resultado en el inicio oficial del proceso de beatificación de Valentina, algo extraordinariamente raro para una persona aún viva. Su caso presenta características únicas en la historia de la Iglesia, explicó el cardenal Bertello.
Una resurrección documentada médicamente, seguida de frutos espirituales abundantes y duraderos. En el primer aniversario de su resurrección, más de 1 millón de personas se congregaron en Guadalajara para escuchar a Valentina hablar en el Estadio Jalisco. «Hermanos mexicanos», dijo con voz que se amplificó no solo por los altavoces, sino por la emoción de la multitud. «Mi mensaje es simple. Dios los ama profundamente. Tiene un plan para cada uno de ustedes. Y la muerte no es el final, sino el comienzo de algo mucho más hermoso». Mientras hablaba, testimonios espontáneos surgían de la multitud. Sanaciones, conversiones, reconciliaciones familiares. El evento fue transmitido en vivo a 50 países y visto por más de 100 millones de personas. Esa noche, en su pequeña casa de la colonia americana, Valentina se arrodilló ante el mismo altar donde su madre había rezado por su vida y ofreció una oración de gratitud. «Jesús, gracias por permitirme regresar para cumplir esta misión. Ayúdame a ser siempre fiel al mensaje que me encomendaste». A sus 30 años, Valentina Herrera había demostrado que una simple maestra de primaria puede cambiar el mundo cuando es tocada por lo divino. 5 años después de su resurrección, Valentina Herrera había transformado no solo México, sino que su influencia se extendía por todo el mundo. A los 34 años, seguía enseñando en la misma aula de la escuela primaria Benito Juárez, pero ahora su salón de clases era conocido internacionalmente como el Aula del Milagro. Los estudiantes que había visto en su visión celestial estaban cumpliendo exactamente los destinos que Jesús le había mostrado. Miguel, ahora de 14 años, había ingresado al seminario menor con una vocación inquebrantable. Sofía, también de 14, encabezaba su clase en ciencias y había ganado múltiples concursos de medicina juvenil. «Maestra Vale tenía razón sobre todo», decía Sofía durante una entrevista en el programa de Adela Micha. «Desde pequeña me dijo que sería doctora y cada día siento más fuerte esa llamada para ayudar a los niños enfermos». El Centro Mundial de Estudios sobre Experiencias Cercanas a la Muerte Valentina Herrera había sido establecido en Guadalajara, atrayendo investigadores de Harvard, Oxford y las mejores universidades del mundo. El caso de Valentina ha revolucionado nuestra comprensión sobre la conciencia, la muerte y la posibilidad de vida después de la muerte, explicaba el Dr. Raymond Moody, pionero mundial en estudios de SM, durante una conferencia en el centro. La Fundación Cielo en la Tierra operaba ya en 25 países, con más de 500 centros, proporcionando educación, atención médica y apoyo espiritual a comunidades necesitadas. Valentina supervisaba personalmente muchos de estos centros, viajando incansablemente para llevar esperanza a lugares donde parecía no haberla. En el Vaticano, el Papa Francisco había recibido a Valentina en audiencia privada 3 veces, describiendo sus conversaciones como transformadoras para mi propio ministerio. «Hermana Valentina me ha ayudado a entender mejor la realidad del cielo y el propósito eterno de nuestro trabajo aquí en la tierra», había declarado el Santo Padre públicamente. México había experimentado una transformación social sin precedentes. Las tasas de criminalidad habían disminuido 40% en los 5 años posteriores a la resurrección de Valentina. Los índices de depresión y suicidio juvenil habían bajado dramáticamente. El efecto Valentina ha demostrado que la esperanza espiritual auténtica puede transformar sociedades enteras, declaró la UNESCO en un estudio especial sobre el fenómeno. En el Hospital Civil de Guadalajara, ahora llamado Hospital Civil Valentina Herrera, se había establecido el primer departamento de medicina espiritual del mundo, donde médicos trabajaban junto con consejeros espirituales para tratar no solo el cuerpo, sino también el alma de los pacientes. «Los resultados han superado todas nuestras expectativas», explicaba el doctor Mendoza, ahora director del departamento.
Pacientes que reciben atención médica combinada con apoyo espiritual muestran tasas de recuperación 60% superiores a las estadísticas normales. Pero quizás el logro más extraordinario de Valentina había sido la creación de la Red Mundial de Esperanza, una organización internacional que conectaba a personas que habían experimentado tragedias con otras que habían encontrado propósito a través del sufrimiento. Mi experiencia me enseñó que el dolor tiene sentido cuando se convierte en compasión hacia otros, explicaba Valentina durante una conferencia en las Naciones Unidas. Cada persona que sufre puede convertirse en un instrumento de sanación para otros. En su discurso final en la ONU, Valentina había presentado una visión que había recibido en oración. Vi un mundo donde cada escuela enseña no solo conocimiento, sino también amor, donde cada hospital cura no solo cuerpos, sino también espíritus, donde cada gobierno busca no solo prosperidad económica, sino también bienestar espiritual de su pueblo. Esa noche, en el mismo aula donde había comenzado todo, Valentina se dirigió a una nueva generación de estudiantes de segundo grado. «Niños», les dijo con la misma sonrisa amorosa que había cautivado al mundo, «quiero que sepan algo muy importante. Cada uno de ustedes tiene un propósito especial. Dios los ama tanto que tiene planes hermosos para sus vidas». Un niño de 8 años levantó la mano. «Maestra Vale, ¿es verdad que usted estuvo en el cielo?» «Sí, mi amor. Y lo más hermoso que aprendí allá es que el cielo no es solo un lugar al que vamos después de morir. El cielo puede comenzar aquí mismo, cuando amamos a otros como Jesús nos ama». Mientras los niños copiaban en sus cuadernos la lección del día, Valentina miró por la ventana hacia el cielo tapatío y susurró una oración de gratitud. «Gracias, Jesús, por permitirme regresar. Gracias por mostrarme que la muerte no es el final, sino el comienzo de algo mucho más grande. Y gracias por usar mi vida para recordar al mundo que tu amor es real y eterno». Valentina Herrera había muerto y resucitado para demostrar al mundo que los milagros no solo existen, sino que pueden transformar la eternidad comenzando aquí en la tierra. Su historia continuaba escribiéndose cada día en cada vida que tocaba, en cada corazón que sanaba, en cada alma que encontraba esperanza. La maestra que regresó del cielo había cumplido su misión: recordar a la humanidad que el amor de Dios trasciende incluso la muerte. La historia de Valentina Herrera continúa impactando vidas en todo el mundo, recordándonos que la muerte no es el final, sino una puerta hacia la eternidad. Su testimonio ha tocado millones de corazones y transformado sociedades enteras. Si esta historia te conmovió, si te recordó que Dios tiene un propósito eterno para tu vida, no dejes pasar este momento. Comparte este video con alguien que necesite recordar que el cielo es real y que cada vida tiene un destino divino. Dale me gusta si crees que la muerte no es el final, sino el comienzo de algo mucho más hermoso. Suscríbete porque seguiremos compartiendo testimonios reales que prueban que Dios sigue obrando milagros extraordinarios en nuestros días. Recuerda, tu vida tiene un propósito eterno. Dios te ama profundamente y tiene planes para ti que trascienden incluso la muerte misma. Comparte el milagro de Valentina. Tu testimonio podría ser la esperanza que alguien necesita para seguir creyendo.